El Plan de Ayutla fue establecido el 1 de marzo de 1854, proclamado por Florencio Villarreal con apoyo de los liberales Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Este establecía que era necesario formar una gran frente nacional de corte liberal para terminar con el gobierno de Santa Anna. En la intervención norteamericana de 1847 se pudo comprobar la falta de cohesión nacional, el distanciamiento de los estados del poder central, la falta de recursos y el continuo enfrentamiento entre los grupos opositores de la época, liberales y conservadores. Estos factores hicieron que la pacificación del territorio nacional se viera obstaculizado por todas partes. La Guerra de Reforma o de los 3 años inició a partir del 17 de diciembre de 1857, con la promulgación del Plan de Tacubaya. Finalizó el 1 de enero de 1861 con la entrada de la Ciudad de México del general Jesús González Ortega. Este conflicto se libró entre los grupos conservadores y liberales. Los liberales buscaban la transformación social hacia una estructura política moderna, con énfasis en el mercado externo. En cuanto a los conservadores, ellos buscaban la permanencia del estado de cosas de la colonia, en tanto favoreciera sus privilegios y que la economía primero se consolidara al interior del país. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la nueva Constitución Política del país, la cual declaró la abolición de la esclavitud, la liberación de enseñanza y cultos y desaparecer los fueros militares eclesiásticos. Claro, obviamente no así, pero sí quitándoles el poder que tenían. Mientras tanto, en la Ciudad de México se preparó el Plan de Tacubaya, el cual era una rebelión contra la autoridad, de la cual estaba bajo el mando del poderosísimo general Félix Zuluaga, al que después se le unió el presidente electo Ignacio Comonfort. Nada tontos que estaban, ya que en el plan le daba al presidente las facultades absolutas para poder cumplir el objetivo, que era derogar la Constitución de 1857, cosa que, como ya mencionamos, con ese plan el presidente tenía como un poder absoluto. La indecisión del presidente Comonfort hizo que Benito Juárez fuera prisionero. Sin embargo, fue liberado el 11 de enero de 1858, después de que Comonfort se nombrara como jefe del movimiento del Plan de Tacubaya a Félix Zuluaga. Entonces, a Benito Juárez le correspondía la responsabilidad de dirigir el país. Después de haber establecido su gobierno en Guanajuato, se fue a Guadalajara, en donde estuvo a punto de ser fusilado. Para esto ya había dos ideales diferentes, que eran los conservadores, guiados por Zuluaga, los cuales querían modificar el sistema constitucional, y por otro lado, los liberales de Juárez, que defendían los principios de legalidad basados en la Constitución. La última batalla entre estos fue en Calpulalpan, el 22 de diciembre de 1860, en la que obviamente los conservadores fueron derrotados, y esto permitió que Benito Juárez entrara a la Ciudad de México nuevamente el 1 de enero de 1861, después de haber pasado todo ese tiempo en Guadalajara, porque estaba esperando a que la capital fuera rescatada. La segunda intervención francesa, que ocurre desde 1862 hasta 1867, nombrada como Guerra Franco-Mexicana.
Todo inicia cuando Francia, España e Inglaterra deciden intervenir a México el 31 de octubre de 1861 para cobrar deudas acumuladas que éste tenía, reuniéndose en Londres para suscribir un convenio para enviar a las costas mexicanas fuerzas combinadas de mar y tierra. Mientras tanto, estas deudas no se podían cumplir a causa de la situación de la República para Benito Juárez. Lo que Francia buscaba era el pago con intereses de la deuda, con un cobro exagerado debido a los destrozos causados durante la Guerra de Reforma, tener una intervención directa en la política económica del país e imponer un gobierno monárquico en México. Durante la batalla del 5 de mayo de 1862, el ejército mexicano comandado por Ignacio Zaragoza derrota al ejército de Napoleón III, en el cual se encontraba el general Lorenzes. Antes del desembarco de las tropas imperiales francesas, los conservadores, que habían sido derrotados en la Guerra de Reforma, habían contactado con Europa para ofrecer el país a algún príncipe europeo. El hemisferio Segundo Imperio de Maximiliano en México, de 1864 a 1867. Con el sitio de Puebla finalizado a mediados de 1863, la entrada francesa en la capital no se hizo esperar, y es así como el día 10 de junio, el ejército del Forrey marchaba por las calles de la Ciudad de México. Pero los políticos conservadores habían sido expulsados en la Guerra de Reforma, y así fue como el general Forrey dio órdenes de respetar las leyes jurídicas como por ejemplo: libertad de culto, nacionalización de bienes de la Iglesia, y la creación de una junta profesional de gobierno, la cual concluyó con la idoneidad de la monarquía moderada y hereditaria en México. Fue entonces que la misma junta pensó en ofrecerle el trono a Fernando Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano obviamente aceptó convertirse en emperador de México, y de esta forma se construyó el Segundo Imperio Mexicano. Para sorpresa de los conservadores, su mismo emperador desde el principio llevó una política dirigida a ganarse el apoyo de los liberales, pero esto obviamente jugaría en su contra. Maximiliano en su era prohibió el trabajo infantil, creó academias y apoyó a los indígenas. En 1865, Napoleón avisó a Maximiliano que se retiraría a sus tropas y lo dejaría solo. En 1866, Maximiliano mandó a Carlota a pedir apoyo a las potencias europeas. Con la retirada francesa y el renovado avance republicano, en 1867, el nuevo emperador cayó junto a todo su gobierno. Lo apresan en la ciudad de Querétaro, y en su fusilamiento de 1867 le pagó a los soldados para que no le apunten en la cara.